En este video quiero mencionarte los pros y contras de este Smart TV 4K de U8000 de la marca Samsung, el cual es un modelo de gama de entrada del 2024, en este caso basándome en el tamaño de 55 pulgadas. El primer pro o punto positivo de este televisor 4K es que gracias a que tiene panel VA, tiene una relación de contraste muy decente con un rendimiento en escenas oscuras mejorado en comparación al modelo del año pasado y en comparación a televisores de otras marcas que se pueden encontrar por este mismo rango de precios de entre 500 y 550 dólares o quizá un poco más. Este modelo muestra poca intensidad del efecto clouding, no muestra blooming porque no cuenta con atenuación local y su nivel de detalles es justo. El segundo positivo, que es relativo, tiene que ver con su sistema operativo Tizen, que para algunas personas es muy querido. Tiene el One Remote que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. También es importante mencionar que su control remoto se puede sincronizar con algunos decodificadores de señal digital, lo cual es una ventaja de este sistema operativo y permite la función de compartir pantalla con dispositivos Android y Apple, además de la función Multiview. El tercer aspecto positivo de este Smart TV es que en cuanto a colores hace un muy buen trabajo a pesar de tener panel VA, gracias a la tecnología Crystal de la marca Samsung que le permite una mejor precisión y al mismo tiempo colores vivos. El cuarto punto positivo es que tiene un manejo del movimiento muy decente tanto en el apartado gaming como al ver contenido a través de señal digital o a través de aplicaciones de streaming, lo cual lo convierte en una opción muy aceptable de bajo presupuesto para ver películas, partidos de fútbol u otro tipo de contenido que tenga escenas con movimientos rápidos o barridos de cámara. El quinto pro de este televisor es que, si bien no cuenta con tecnologías gaming avanzadas para evitar al 100% el efecto ghosting, aún así es una opción aceptable para aquellos gamers que no sean muy exigentes. De hecho, los tiempos de respuesta no están para nada mal, al igual que los tiempos de input lag. Y en cuanto a calidad gráfica, muestra muy buenos resultados. El sexto pro de este Samsung de U8000 es que tiene una uniformidad de colores grises decente con muy poco efecto de pantalla sucia, con lo cual eso no será un problema, por ejemplo, a la hora de ver deportes u otro tipo de contenido con mucho volumen de color. El séptimo aspecto positivo es que, si bien no es el mejor contrarrestando reflejos de luz natural debido a que tiene panel VA y una cantidad de brillo baja, es al menos aceptable para contrarrestar reflejos provenientes de focos de luz. El octavo punto positivo es en cuanto a diseño, que para algunas personas es muy llamativo y elegante a pesar de ser de gama de entrada, y además sus bases pueden ser graduadas a dos alturas, una para que quede más cerca de la mesa y la otra para que quede más alejado y colocar una barra de sonido debajo, por ejemplo. El noveno pro de este televisor es que tiene un escalado de imagen bueno a partir de 1080p o Full HD, pero recuerda que ningún televisor 4K te mostrará resultados en 4K si la resolución del contenido es muy baja. Antes de continuar, recuerda que puedes apoyar mi canal por medio de Baki o de Patreon haciendo compras a través de los links de referidos que te dejo en la descripción y por supuesto dándole like a este video si te está gustando y suscribiéndote a mi canal si aún no lo has hecho. En cuanto a los contras que posee este televisor, son muy pocos. El primero es que no tiene buenos ángulos de visión por el hecho de tener panel VA, lo cual es normal. El segundo es que tiene una cantidad de brillo no muy alta, pero es normal en televisores de gama baja actuales de esta y otras marcas, aunque aún así considero que la experiencia visual no es mala, ni siquiera en alto rango dinámico. El tercer contra es que su sistema de altavoces no es muy potente, pero es al menos nítido y al menos muy decente para una habitación pequeña. Y el cuarto contra es que su tienda de aplicaciones no es tan amplia como la Play Store de Google. Como quinto y último contra, que tiene que ver con su diseño elegante, es que los televisores con este tipo de retroiluminación LED Edge tienden a sufrir por recalentamiento localizado en la parte baja de la pantalla. Y al menos en modelos antiguos esto genera problemas a mediano o largo plazo. Por lo cual, si piensas comprar este tipo de televisores, te recomiendo bajarle a la cantidad de brillo a la mitad o al menos entre un 20 a 30%. Para que los materiales no sufran tanto por calor y puedan durar más tiempo. No siendo más, te invito a ver los siguientes videos relacionados, además de una guía completa para que puedas comprar tu próximo televisor sin equivocarte y consejos para que tu televisor te dure muchos años. Hasta la próxima.